Sepan ustedes que pasan muchas cosas en España, entre otras cosas, entre otras cuestiones, que sigue en las encuestas subiendo Pablo Iglesias y esos chicos, estos de Podemos, que ahí van, y en Madrid daba que podían constituirse incluso en la segunda fuerza, cosa que algunos estamos muy, pero que muy sorprendidos. Y yo no lo digo porque no pensara que no iban a crecer, sino porque el fenómeno puede convertirse en algo más que preocupante. Y para hablar de lo que está pasando con Podemos y de sus propuestas, si son o no reales, si son realizables, y además, si algo parecido a lo que propone Podemos ha pasado en otros lugares del mundo, hemos invitado hoy a Manuel Llamas, analista del Instituto Juan de Mariana. Bienvenido. ¿Qué tal? Un placer estar aquí. Lo mismo digo, y fascinante lo que has escrito, lo que has publicado de manera más o menos científica, lleno de datos, para explicarnos hasta qué punto el experimento que propone Podemos no es tal. Ya se ha visto, ya se llevó a cabo en Venezuela y en Argentina, y es la ruina más absoluta para los venezolanos y los argentinos. Manuel. Bueno, pues efectivamente a Podemos se le acusa habitualmente de populistas, y es cierto, son populistas, pero yo creo que hay algo todavía más grave. Es un partido comunista, pero no un comunismo de boquilla, como el que puede pues defender Izquierda Unida, sino comunistas de verdad. Juan Carlos Monedero habla de implantar un leninismo amable. Pablo Iglesias se declara abiertamente marxista y son firmes defensores del denominado socialismo del siglo XXI, que es comunismo de toda la vida, solo que revestido con el ropaje democrático. Bueno, como hemos ganado las elecciones, vamos a implantar un comunismo de forma progresiva. Esto ya ha pasado en otros países. Ha pasado en Argentina con el peronismo, ha pasado en Venezuela con la implantación del chavismo, y pasó también en Chile con Allende. ¿Cuál es el resultado de este tipo de políticas? Pues los datos lo demuestran, y no es una mera cuestión de ideología, sino sobre todo de resultados. Argentina y Venezuela eran países enormemente ricos durante buena parte del siglo pasado. Concretamente, Argentina tenía casi la misma renta per cápita que Estados Unidos, siendo uno de los países más ricos del mundo a finales del siglo XIX. Venezuela, a mediados de los años 50, también tenía la misma renta per cápita que Estados Unidos. Eran de entre los países más ricos del mundo. Argentina tenía una media, una renta per cápita, un PIB, una riqueza por habitante superior al de la mayoría de países europeos. Insisto, durante buena parte del siglo XX. ¿Qué pasó para que ahora se conviertan en países casi en vías de desarrollo? Pues pasó que ganó el socialismo que propugna Podemos. La implantación del gobierno peronista después de la Segunda Guerra Mundial, a mediados de los años 40, implantaron un modelo económico basado firmemente en varios pilares. Nacionalizar las grandes industrias, intervencionismo público muy fuerte y control político de la economía. Con el chavismo sucede lo mismo. ¿Cuál ha sido el resultado de este tipo de políticas? Pues que Argentina se ha mantenido estancada durante buena parte del siglo XX, y ahora mismo no solo no es un país rico, sino que está en declive. La renta per cápita de los argentinos ha descendido de forma muy notable. Y lo mismo sucede con Venezuela. Hoy en día los venezolanos son más pobres que a principios de la década de los años 50. Esto da imagen de cuál ha sido el resultado de este tipo de políticas. Mientras Argentina y Venezuela en los últimos 60 años se han mantenido prácticamente estancados, países prósperos que han apostado firmemente por el capitalismo y por el libre mercado, como son la mayoría de países europeos, como es Estados Unidos o últimamente el sudeste asiático, los países del sudeste asiático, han crecido de forma exponencial. Bueno, lo que vende Podemos es una receta que ya se ha demostrado fallida en otros muchos países. Y además es que es un calco. Lo que acabas de exponer de las políticas económicas de los gobiernos argentinos o venezolanos es que es exactamente igual. Además ellos se jactan de decir que ellos defienden ese tipo de medidas que históricamente, como tú has demostrado con esas curvas, son un fracaso, pero un fracaso estrepitoso para los ciudadanos. El desabastecimiento total que hoy vive Venezuela en todo, es que no pueden comprar ni papel higiénico, ni
medicinas, ni antibióticos, no tienen absolutamente nada. Y en Argentina, aquí tenemos a Luis que es argentino, evidentemente no es la misma situación, pero la curva de cómo va la economía argentina que acabas de describir, pues estremece, porque ¿quién te dice que no va a llegar alguien más kirchneriano que la Kirchner o más populista y socialista todavía y que acaba de hundir la política en Argentina? En los años 40, mi abuela, que era de Galicia como tú, tenía un bazar. Y los peronistas, en Argentina, en Buenos Aires, tenían un bazar. Y los peronistas iban y le requisaban cosas para la Fundación Evita, Perón. Y es muy parecido a lo que después hizo el chavismo. Es decir, entran a tu casa, te llevan las cosas y después, y por supuesto, después no hay nada, olvídate, no hay papel higiénico, no hay alimentos, no hay carnes, no hay nada. Al final eso lleva al desabastecimiento. El problema no era el peronismo fue un accidente de los años 40, el problema es que todos los que vinieron después hicieron las mismas recetas y al final daba igual, el peronismo hoy no se sabe lo que es, pero es igual, funciona porque es una maquinaria política absoluta, como el PRI, indestructible. Pero cuando hablas con Podemos, Luis, y todos, en realidad ellos dicen que por qué mirar a Venezuela, que ellos al final no quieren que esto sea Venezuela, pero ocultan que sus medidas son las que ya están en Venezuela y han tenido este fracaso tan brutal para los ciudadanos. Yo creo que sí quieren que España se convierta en Venezuela. Lo que pasa que, pero lo niegan en digamos todas las que tertulias. asusta. Ellos mismos no hablan abiertamente de implantar el comunismo, porque lo que no quieren es asustar a la población. Yo recuerdo una entrevista de Hugo Chávez antes de llegar al poder, en donde se le preguntaba explícitamente en una cadena estadounidense si usted es comunista, y él lo negó taxativamente, dijo que no, que él no era comunista y que su modelo no era el cubano. Cuando llegó al poder, lo que implantó fue el modelo cubano. Yo creo que una señal inequívoca, más allá de la evolución de la renta per cápita de los distintos países, una señal inequívoca de cómo progresan o empeoran los países es, por ejemplo, lo siguiente. En Argentina y Venezuela emigraban cantidad de personas durante muchísimas décadas. Muchísimos españoles fueron a Venezuela y Argentina a hacer fortuna. Los argentinos y los venezolanos están saliendo del país a expuertas, auténticamente a expuertas, porque no hay futuro allí. Pero sobre todo, la clave es comparar cómo han evolucionado estos países con otros países que han abrazado el capitalismo, el libre mercado y el Estado de Derecho. Por ejemplo, el sudeste asiático. Desde los años 50, los países del sudeste asiático, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, Singapur y tantos otros, han disparado su renta per cápita no una o dos veces, 30 veces. 30 veces. Tenían una renta per cápita de apenas $1.000, medidos en términos del año 1990, pero de $1.000 en el año 1950, y hoy Corea del Sur, por ejemplo, tiene una renta per cápita superior a la de España. Taiwán y Singapur exactamente igual. ¿Qué pasa en Argentina y en Venezuela? Que su renta per cápita no solo es que sea superior, es que es inferior. Pero fijaros la que arman cada vez que de verdad rascas un poquito y ves cuál es su verdadera patita, ¿no? Ahora mismo Podemos está disculpando las palabras de su portavoz Juan Carlos Monedero, que fijaros lo que ha dicho sobre los artistas. No, se las hizo esta mañana. Deseo que los firmantes de los manifiestos fueran gente que tenga una consistencia intelectual que yo no se la exijo a un artista. Sí. ¿Pero esto qué se creen? No, esto es la dictadura ¿superiores? Pura, porque al final lo que te dicen es, nosotros no podemos permitir que gente como Sabina o como Vargas Llosa puedan tener opiniones. Nosotros lo que queremos es pensamiento profundo, el que defienden ellos. Entonces, claro, llevando la oración hasta su máxima expresión, llega un momento en que te van a decir, y usted no vota, y usted no vota, y usted no vota, y votamos solo nosotros, estos y aquellos. Es decir, a mí me parece que es pura dictadura, pero como a la gente lo que le gustan son cosas tangibles, cosas reales, y una de las propuestas de Podemos es lo de cancelar el pago de la deuda. Es decir, que nos levantamos y decimos, ¡hala! Hoy no pagamos lo que debemos. Dinos muy rápidamente a nosotros y a los telespectadores... ¿Y tan rápido? ¿Cuál es la repercusión que tendría eso de manera automática? Argentina, año 2001. Corralito financiero y perder el 50% de la riqueza. Es decir, sus depósitos, si usted tiene 100.000 euros en un banco o 10.000 euros en un banco, automáticamente esos 10.000 euros se convertirán en 10.000 euros nuevos, por así decirlo, cuyo valor es un 50% inferior. Perdona. El corralito no fue retener el dinero, perdón. El corralito no fue retener el dinero. El corralito es que los 100.000 euros se te transformaron en 100.000 pesos. Exacto.
o sea, tú tenías una cuenta en dólares y te la transformaron por narices en pesos que era nada, que valían nada. Con lo cual, es una confiscación. Cuyo valor es muy inferior. Rapidísimo, os pido un comentario, rapidísimo. Y perdón, que es Podemos se disculpa, no es que disculpe, se disculpa por las críticas de Monedero sobre esas opiniones de los artistas. Y el propio Monedero ha dicho que no quería decir eso, en fin. Y que, por supuesto, no piensa Podemos como él. Que era la pregunta, ¿los dirigentes de Podemos se consideran superiores? Sí. Son ambiciosos, son autoritarios, son soberbios y son arrogantes. Cuando ellos dicen, no, nosotros no queremos hacer lo de Venezuela, yo me creo que no quieren hacer lo de Venezuela. En cualquiera de los casos quieren más intervención, más gasto, menos libertades, menos derechos, pero no quieren ser la franquicia o la filial del chavismo. Ellos quieren algo distinto. Yo creo que hay que tener muy en cuenta las palabras de Pablo Iglesias cuando después de sacar 1.300.000 votos dice no, nosotros no hemos venido aquí a criticar un poco a los políticos o a acompañar. Hemos venido a arrasar con todo esto. A arrasar con todo esto. Y la pregunta que bajo mi punto de vista tendría que responder Manuel Llamas es... Bueno, hemos visto que hay ayuntamientos gobernados por el PP y por el PSOE en los últimos años que los han llevado a la quiebra. Eso ha sido un desastre. Pero ¿qué representaría que en primavera tengamos en España 100 o 1.000 ayuntamientos gobernados por Podemos? ¿Qué representaría? Y rapidísimo, Manuel. Una muy mala noticia para los vecinos de esos ayuntamientos. Desde luego, pues seguramente convertirían esos ayuntamientos en una auténtica ruina porque dispararían el gasto, dispararían la deuda pública, acabarían quebrando. Pero lo realmente peligroso es que el germen... ¿Peor que Sánchez Gordillo? Sí, distinto. Bueno, de ese estilo, de ese mismo estilo. Pues póngale ustedes el calificativo que quieran o el sustantivo, lo que ustedes prefieran, pero vamos, aquí no sé si gobernando o será un placer o esto más bien será una ruina, como dice Manuel Llamas. Gracias por haber estado aquí. A mí, sinceramente, ni calificativo ni nada. Me pone los pelos de punta. Ya dijeron ellos que iban a dar un susto. Gente que se ha jactado de pegar a los demás. Y luego dicen que cuando decimos, uy, qué susto, pues nos podemos preparar. En fin, hacemos una brevísima pausa y les estamos preguntando ya a ustedes.